Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la práctica número 4 del curso Automatización Industrial. En esta ocasión pues vamos a darle seguimiento a lo que vimos en la práctica número 1, en donde utilizamos un contacto normalmente abierto y una salida, un piloto. Entonces, ahorita vamos a ver los componentes de manera física. Recordemos que en el Factory.io los agregamos de manera virtual y hicimos el programa de control de tal manera que cuando presionáramos el botón normalmente abierto iba a encender un piloto, una salida. Entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser conectar una botonera en el cual vienen los elementos que se utilizaron en la práctica número 3. Para ello pues vamos a utilizar equipos de medición, herramientas y los elementos propios de la práctica. Entonces, como equipos tenemos un multímetro con el cual vamos a medir continuidad y vamos a medir voltaje. Como herramientas pues tenemos lo que es un desarmador de punta plana y también necesitamos un desarmador de punta de cruz con sus diferentes tamaños, con el cual vamos a poder meterlos dentro de los tornillos propios de la botonera y de los bloques de contactos y bloques de pilotos. Ok, entonces pues es importante tener un par de desarmadores. Luego pues tenemos lo que es un conector. Este conector sirve para meter una manguera y esta manguera pues lleva los cables a un conductor de varios hilos. Okay, ahorita lo vamos a ir viendo parte por parte. Luego pues otro elemento de la práctica son estos botones. Estos botones en la parte del centro es un poco transparente. Esto con la intención de que permite el paso de la luz de los pilotos. Es como el que se utilizó en el Factory.io. Entonces cada vez que se presionaba el botón se encendía el piloto del LED. Entonces ahorita vamos a ver cómo ya físicamente se hace posible esto. Entonces tenemos un botón iluminado de color blanco y otro botón iluminado de color azul. Okay, igual es un poco transparente, de tal manera que pase la luz en esta parte. Luego pues tenemos los bloques, tanto de el piloto y los contactos. Vamos a ver ahorita qué enfoque. De aquí tenemos lo que es los contactos y el piloto. Vamos a utilizar dos pares. Démonos cuenta que vienen separados. En este caso los he pegado porque el contacto normalmente abierto pues se me rompieron las patas. Entonces pues no lo podía meter, entonces de esta manera ya lo puedo meter dentro de la botonera. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo conectamos. Luego pues tenemos una botonera de dos orificios. Tenemos una botonera, esta botonera es de la marca Eaton. Entonces es de estas características. Bueno, entonces vamos a comenzar a armar ya nuestra práctica. Y lo último que me faltó comentar fue el cable con el cual vamos a realizar una pequeña conexión. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar por la botonera. En esta botonera, pues, de este modelo de la marca Eaton viene en esta configuración. Realmente al tacto pues se siente bastante sólida, bastante robusta. Existen otras marcas que
que se sienten un poquito más livianas. En este caso es bastante robusta. Aquí en esta parte pues vemos que cuenta con varias certificaciones. Uno de ellos nos indica el grado de impermeabilidad o el grado de protección, que es un IP67. En la parte de atrás pues viene lo que son las medidas para hacer los orificios. Si quisiéramos fijar esta botonera, alguna estructura para que se quede en esta posición, en la parte de adentro pues, tiene los orificios en el cual pues necesitamos saber las medidas. En este caso te dice que tiene 66.5 milímetros, distancia entre centros, y luego tiene 106.5, igual distancia entre centros para hacer los barrenos. Okay. Bueno, tiene 4 tornillos. En este caso pues ya los aflojé con una punta de cruz. Entonces ya están aflojados. Vamos a sacarlos un poco y lo destapamos. Entonces vean que en esta parte tiene un sello plástico, con el cual al momento de cerrarlos pues hacen un sellado hermético una vez que apretamos los tornillos. Esto pues con la finalidad de que dentro de la botonera pues no ingrese agua, polvo o algún contaminante que pueda estropear mecánicamente o hacer un cortocircuito con la parte eléctrica, ¿no? Entonces internamente lo vemos así, en esta forma. Ahora, aquí vamos a poder colocar nosotros los bloques. Entonces veamos que en esta marca nos permite colocar de esta manera fácil los bloques. Entonces ya ahí lo tenemos montado. ¿Okay? Entonces ya no se suelta. Luego para poder liberarlos, si nos damos cuenta aquí en esta parte, vamos a esperar que enfoque un poquito la cámara. Aquí podemos ver esta moldura, esta. Entonces ahí está, ahí se puede ver bien. Entonces lo que tenemos que hacer es que utilizando una punta plana, la podemos meter aquí en esta posición, o también en esta otra. Hacemos palanca y sale el bloque. ¿Ok? Entonces de esta manera pues es un montaje y desmontaje de manera pues rápida, sencilla. ¿Okay? Entonces bueno, ahora esta luz de LED debe de incidir en la parte del medio del botón. Entonces, a pesar de que yo pueda poner el bloque de LED en el centro, no lo voy a, en los lados, perdón, yo la debo de colocar en el centro, porque si no, pues la luz no va a ser reflejada al 100%. ¿Ok? Entonces, pues en este caso yo sí necesito conectar la luz piloto en el centro. Aquí está, en el centro, para que me permita incidir el haz de luz mero en el centro del botón y se ilumine de manera uniforme. ¿Ok? Entonces, una vez que ya coloqué los pilotos en la parte del medio, yo voy a colocar ahora los bloques de los contactos. Démonos cuenta que este contacto pues tiene su símbolo eléctrico, tiene el 3 y el 4. El 3 lo vamos a interpretar como una entrada y el 4 como una salida. Aquí viene el voltaje con el que puede llegar a trabajar y el país en donde está hecho. ¿Okay? Este es el mecanismo en donde pues tiene las laminillas, el resorte, aquí lo vemos, y cuando lo presionamos pues hacen contacto. ¿Okay? Entonces de esta manera se cierran estos contactos.
Ok, cabe mencionar que cuando nosotros presionamos este botón, ahí vemos la acción, empuja a este bloque que tiene las laminillas. El botón solamente es el puro mecanismo, pero aquí realmente están las laminillas que hacen contacto. Entonces de esta manera trabaja. ¿Okay? Entonces, ya sea que esté en el centro, incidiría completamente, o si está en un lado, incidiría de esta manera. ¿Okay? Entonces este lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Y entonces el otro lo vamos a poner aquí en esta posición. Ok, bueno, vean que este bloque está, el que tiene la luz LED viene de color azul, entonces acá me indica el color de LED, y este tiene un color blanco, entonces significa que el haz de luz visible al ojo humano es de color blanco. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tomar un multímetro y vamos a realizar algunas mediciones. Otra cosa bien importante que nos faltó comentar respecto al piloto es que, bueno, ven, aquí igual lo mismo trae la norma en la que está basada su construcción y el país en donde está elaborado y las normas que cumplen, y del otro lado viene el voltaje con el que trabaja el piloto. Este voltaje puede ser de los 12 hasta los 30 volts. Entonces, si tú le metes 15 volts, energiza, trabaja sin problema. 24, 25 hasta los 30 volts. ¿Okay? Igual tiene su símbolo eléctrico. Vean que es un círculo, una X, y tiene X1 y X2. Entonces, bueno, y acá viene su consumo eléctrico, que es de 5 hasta 14 miliamperios. Esto varía, depende del voltaje con el que tú estés energizando el piloto. ¿Ok? Bueno, en la parte del centro viene lo que es X1 y X2. Entonces, en teoría, la entrada sería esta y, bueno, el positivo sería este, X1, y el negativo sería X2. Pero vamos a ver ahorita algo particular de estos bloques. Ok, entonces ya tenemos ahorita en este momento conectado el piloto. Yo aquí tengo una fuente de voltaje de 20 volts. Entonces vamos a conectar el piloto para que nos demos cuenta de algo. Entonces, para ello vamos a hacer uso del multímetro. Lo voy a colocar para que mide voltaje, lo voy a poner en 200 volts de corriente directa. Lo vamos a encender. Ok, ahí está. Entonces tenemos la punta roja, la punta negra, este es el positivo, o la línea, o la señal del multímetro, la señal activa, y este es el neutro, o el común. Entonces tenemos nuestra fuente de voltaje, el positivo lo vamos a conectar acá, y el común lo vamos a conectar en el otro lado. Y vemos que tenemos 19.8 volts. Ok, 19.8 volts. Entonces, démonos cuenta que este es el positivo. Ahora vean, voy a realizar una conexión. Entonces vean, vamos a conectar el positivo en X1 y el negativo en X2 y vamos a ver lo que pasa. Acá está. Entonces este es de color azul. ¿Ok? Y vamos a energizar también el otro. Vamos a respetar la simbología. Este es X1 y este es X2. Ok, bueno, vamos a ponerlos en la misma posición para que estén en el mismo sentido. Ok, X1 y X1. Ok, ahí está. Entonces ahora voy a energizar
este botón, y ahí está. Este es el color blanco y este es el color azul. Ok, ahora si ya hemos conectado antes un LED, sabemos que tienen polaridad. Tiene el ánodo y el cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. En este caso, cabe mencionar que estos pilotos tienen una configuración electrónica interna, la cual permite que lo podamos conectar de manera que no tenga polaridad. Ahorita dijimos que el X1 va en el positivo y el X2 va en el negativo, pero vamos a ver ahora qué pasa si yo lo conecto al revés. Entonces, ahora el negativo en X1 y el positivo en X2 y enciende. ¿Okay? También con el blanco. Entonces voy a cambiarlo. ¿Okay? Voy a cambiarlo. Y ahí está. Bueno, entonces eso significa que podemos conectar los pilotos de manera que no haya una polaridad fija. Internamente tiene un arreglo y una protección de tal manera que no haya ningún problema si lo llegamos a conectar al revés. Pero pues siguiendo un orden de conexión es importante seguir ¿no? Entonces en X1 vamos a meter el positivo y en X2 el negativo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a conectar, vamos a medir ahora continuidad en el multímetro, pero ahora de los bloques de contactos. Estos son los bloques de contactos. Entonces ahora en lugar de medir voltaje vamos a medir continuidad. Ok, vamos a medir continuidad. Recordaremos que cada vez que unimos las puntas suena un pitido como sinónimo de que hay continuidad eléctrica. Entonces yo voy a conectar, en este caso si no hay una polaridad, podemos conectar invertidamente. Ok, entonces vamos a conectar de esa manera y voy a presionar el contacto y ahí está. Ok, ahí está. Como nos damos cuenta, son contactos normalmente abiertos. ¿Por qué? Porque cada vez que se ejerce la acción mecánica se cierra el contacto. Entonces ambos son contactos normalmente abiertos, que cuando se presionan pues el contacto se cierra. Ok, ahí está. Entonces ahora esto ya lo tenemos montado. Ok, tenemos montado, vamos a apartar aquí. Ahora, ¿qué sigue con la parte de la tapa de la botonera? Lo que vamos a hacer va a ser colocar los botones. Ok, entonces de aquí pues hay que darnos cuenta que de la base tiene esta forma curva y esta parte plana, entonces va a entrar de esta manera, ok, para que cierre correctamente. Entonces, como pusimos la luz verde en la parte de arriba, la luz azul, perdón, en la parte de arriba y la luz blanca en la parte de abajo, vamos a colocar de la misma manera los botones. Ok, entonces vamos a respetar esa parte. Entonces el botón internamente tiene un resorte con el cual regresa a su posición original. Ok, no son de enclavamiento, son pulsadores. Entonces tiene una tuerca en el cual tú puedes apretar el botón y quede de manera fija sobre la botonera. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar el botón sobre la tapa de la botonera. Si nos damos cuenta, aquí tiene una parte, un borde, aquí tiene otro y ya. Bueno, y acá tiene otros dos, ¿ok? Pero son curvos y acá tiene este que es cuadrado. Ahí se ve.
Entonces este borde es el que nos orienta para que coincida con este que está aquí. Entonces lo metemos así en esa posición y entra perfectamente, y eso nos permite de que pues no gire. ¿Okay? Si yo lo intento meter en otra posición, no entra. Entonces hasta que coincida, entra. ¿Ok? Esto nos ayuda a que quede de manera centrada y no choque con otras partes de la botonera. ¿Ok? Porque recordemos que esta parte debe hacer contacto con esta parte. Entonces si no tuviera ese borde, nos quedaría, digamos, por ejemplo así, y chocaría. Entonces debemos de tener cuidado que entre, coincida ese borde que tiene, y para fijarlo ya nada más colocamos su tuerca y lo apretamos. En este caso pues es la fuerza que tiene una persona. No hay necesidad de tener una herramienta con lo cual ejerzamos suficiente fuerza, porque pues pueden llegar a romperse, ¿no? Como es plástico, se puede llegar a barrer. Entonces pues es suficiente con aplicar pues la fuerza de una persona, con la cual quede de manera fija y ya no se salga el botón. Entonces vamos a hacer lo mismo con el azul. Vamos a quitar esto y ya está, y procedemos a lo mismo. Lo giramos y hasta que encontremos que embona perfectamente, y lo mismo vamos a hacer contacto. ¿Ok? Ahora cabe mencionar, vean que aquí tiene una forma. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Tiene una función esto. ¿Ok? Bueno, entonces nada más lo menciono como un dato, ¿no? Entonces lo meto el botón y lo aprieto. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Y ahí está. Presiono y vean cómo trabaja. Estos son los que van a presionar físicamente el contacto, el bloque del contacto. Y los pilotos, los LEDs, van en el centro para que refleje perfectamente la luz, disipe perfectamente la luz sobre la parte plástica. ¿Okay? Por último, unas de las últimas partes pues son los conectores. Estos conectores nos permiten meter cable, y cuando uno cierra, vean, cada vez que yo voy cerrando y ejerzo presión, este agujero se va haciendo más pequeño, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces vean como ya está muy pequeño. Entonces aprieta el cable y ya no permita que se mueva. ¿Ok? Entonces cada vez que yo lo libero se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Ok? Entonces este me sirve para sujetar el cable o una manguera que contengan los cables. ¿Ok? Entonces vean que tenemos una tuerca, y esta es la que vamos a meter aquí en esta posición. En esta posición ya tenemos el agujero, tenemos estas marcas en donde hacer los agujeros. Eso va a depender pues de la posición en la que tú quieras colocar la botonera. En mi caso ya la realicé en la parte de abajo. Estos hoyos que están aquí no son de fábrica. Estos se hicieron por la necesidad de sujetar de manera rápida esta botonera en una máquina. Pero bueno, era de manera provisional, entonces por eso se hizo de esa manera. Pero bueno, ya se quitó, entonces ya quedaron los hoyos. Entonces vamos a meter en esta posición el conector. Este es más pequeño, hay otras medidas que de hecho son las que se tendrían que colocar. Vean, hay diferentes medidas y todo va a depender del tamaño del agujero que esté hecho. ¿Ok? Ahí están diferentes medidas.
Ok, entonces este es de este. Ok, entonces bueno, vamos a colocar esta. Vean que tiene este empaque, este sello plástico, lo cual me permite que al momento de presionarlo pues quede cerrado de manera hermética, que esa es la intención. Entonces lo vamos a meter acá y este plástico ejerce el sello y cierra completamente. Ok, bueno, antes de meter el cable, antes de poner la tuerca, perdón, vamos a colocar el cable. Ok, entonces yo acá tengo mi conjunto de cables y lo que voy a hacer es meterlo así en esta posición. Aquí está, y luego de aquí lo voy a pasar por aquí. Ahí está. Ok, y por último voy a pasar todo esto por aquí. Realmente pues esto debe de ir dentro de una manguera. En mi caso, bueno, voy a meter los cables de manera separada para que veamos cómo estaría constituido de manera interna. Ok, entonces vamos a colocar la tuerca. Vamos a colocar la tuerca y apretamos. En este caso, por tener la forma hexagonal podemos hacer uso de alguna herramienta, pero pues siempre cuidando de que no exceda la fuerza y se llegue a barrer la rosca. Ok, entonces ya estaría de esta manera. Y lo último que vamos a poner va a ser la tapa del conector. Y ahí está. Entonces esto se queda acá. Y bueno, les digo, este cable va dentro de una manguera, la cual cubre ese agujero, se cierra, se aprieta y se va cerrando el agujero. Y queda de manera hermética y sellada. Ok, entonces vean, ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar la conexión. Es importante tener conectadas estas terminales, se conocen como terminales o ferrules. Esto con la intención de que hagan contacto con la botonera. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en esta posición. ¿Ok? Bueno, entonces vean, vamos a conectar los cables. Los voy a ir conectando. Voy a ahora intercambiar la punta del desarmador por esta, que es una punta de cruz más pequeña. Entonces voy a quitar esto y meto. Y ahí está. Ok. Y luego sigue el otro. Y así sucesivamente voy conectando los cables. Ok. Por lo general los cables van etiquetados con alguna numeración que según la persona esté conectando, con la intención de tener identificados los cables. En este caso vamos a conectarlo de esta manera para que aprendamos a identificar los cables en dado caso de que no tengamos
en dado caso de que no tengamos estos cables identificados, ¿no? O sea, si yo no tengo estos cables identificados, ¿qué hago, no? Ahorita pues el cable es corto, pero digamos que por lo general pues en los tableros eléctricos son muy extensos, entonces no debemos de saber cómo identificar los cables. Entonces ahorita realmente, si están viendo, pues no sigo algún orden, esto con la intención de simular este caso en el cual no tengo un orden, ¿no? Llego, abro la botonera y no sé cuál cable hacer con cuál. Entonces esa es la situación que yo quiero simular, ¿no? ¿Qué hago en este caso? Si no tengo etiquetas en los cables, si no tengo identificados los cables, ¿yo qué hago? Entonces los tenemos aquí en esta posición, ahí está, y ahí está. Entonces vamos a jalar los cables, ahí está. Los vamos a acomodar de tal manera que no se vayan a aplastar cuando cerramos la tapa. Okay. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora, suponemos que ya tenemos este caso. Ahí está. Tenemos este caso. Voy a organizar un poco la mesa. Ahí está. Y digamos que por un lado tenemos la botonera conectada y por el otro tenemos los cables. En este caso pues está junto, ¿no?, la botonera con los cables, pero digamos que de un lado extenso tenemos con el PLC en otra posición y en este lado tenemos la botonera. Entonces, ¿yo cómo le hago para simular perdón, yo cómo le hago para identificar los cables? Entonces voy a pelar los cables. Entonces, bien, ya tenemos aquí los cables pelados. Entonces voy a hacer uso del multímetro. Entonces lo mismo, lo enciendo y voy a tener la continuidad, las puntas. Y entonces yo, ¿cómo le hago para saber qué cable corresponde con cada cual? Entonces voy a conectar en X1 del primer piloto y paso, y vean que por suerte el primero que tomé es ese. Ok, miren la suerte que tuve. El primer cable que agarré correspondía a este. Ok, entonces voy a apartar este cable. Ahora yo quiero encontrar cuál es el otro cable, que es este. Entonces, con la continuidad eléctrica toco las puntas. Ok, entonces veamos que el otro cable que pertenece a este piloto serían estos dos. Ahora voy a comprobar que realmente son esos dos. Yo voy a tomar la fuente de 20 volts, lo conecto y debe de encender. Ok, entonces de esa manera identificamos los cables, ¿no? Entonces vean, ya tengo identificados estos dos. Ahora quiero encontrar cuáles son estos dos. Entonces estos los aparto y lo mismo, voy a encontrar el otro cable. Este no es,
este es. Entonces vean la rapidez que también con lo que estoy encontrando qué cable es, ¿no? Entonces sería este, y ahora voy a identificar cuál es el otro cable. Entonces pongo aquí, no son estos, y es este. Entonces ya tengo identificados estos dos. Ok, ahora lo mismo, voy a comprobar que realmente sean. Entonces voy a colocar esta punta aquí, ok, y la pongo aquí, y la otra punta acá. Ok, ahí está. Entonces cada vez que presione debe de marcar continuidad. Ahí está. Ahí está. Presiono. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a recordar un poquito el programa que hicimos. Teníamos el contacto normalmente abierto, y a la salida del contacto normalmente abierto tenemos una salida que correspondía a la luz, al piloto del botón. Ok, bueno, entonces ya tenemos identificados nuestros cables. Estos cables, este conjunto de cables, pues pertenecen a la parte de abajo. Ok, entonces vamos a cerrar la botonera. Vamos a ponerle la tapa. Vamos a ponerle la tapa. Ahí está. Apretamos un poco. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser conectar, digamos, eléctricamente la función que hicimos con el TIA Portal y Factory.io en el software. Entonces tenemos que uno va a ir conectado al inicio, que sería la señal de voltaje. Entonces aquí, así de manera rápida, vamos a conectar el botón a la salida del botón, que sería este cable. O sea, la salida del botón vamos a conectarla al piloto, que sería este. Ok, ahorita estoy haciendo la conexión. Esta conexión es la misma, o la lógica es similar al programa que hicimos. Ok, entonces vean, y de aquí vamos a realizar esta conexión. Ahí está. Ok, entonces cada vez que yo presione el botón se va a encender. Ok, ok, y ahí está. Así es como se representa eléctricamente la conexión de la función que hicimos en el TIA Portal con el programa de contactos y la asignación de salida. Ok, entonces presiono el botón y se enciende. Ok, bueno, pues eso sería todo por esta práctica. Nos vemos en la siguiente práctica. Cualquier duda, no duden en hacérmela saber, la contestaremos. Y entonces, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.